Hola Ernest, ¿cómo andan todos por ahí? Buen día. Bastante bien, che. Buen día. Bueno, me alegro. Sí, lamentablemente estuve viendo todo el programa especial. ¿No Es lo que, disfrutaste? vos sabés que carajo me parece tan antiestético y la situación de esos ministros, secretarios, exfuncionarios, porque de repente lleva un amigo Caputo, ¿viste? Ahí entre amigotes, contrasta tanto con la conferencia de prensa justamente que dio Adorni, cuando se ve que a las preguntas reales no pueden responder. Bueno, frustra mucho, porque uno dice, che, loco, pero dale, déjate preguntar. Y no se deja Caputo. Es así, es una pena, pero está en esa, en la de ir ahí, cancherear. Vamos a hablar de Caputo, pero al final te propongo arrancar desde afuera, Ernest, A ver, porque dale, pasaron dale. cosas muy interesantes afuera del país esta semana. Nosotros estuvimos muy enfrascados en el 24 de marzo, con razón, 50 años del golpe, en las desventuras de Adorni, pero habló Larry Fink. Larry Fink es el CEO de BlackRock, el principal fondo de inversión del planeta, maneja 12 billones de dólares en activos, que es más guita que el PBI de todos los países, menos de Estados Unidos y China. Si vos sumas el PBI de 190 países, BlackRock maneja más guita que ¿Que eso, la suma? que la suma, A la sí. mierda. Es impresionante lo que mueve BlackRock, que tiene la guita de los fondos jubilatorios de los países ricos, no solo de Estados Unidos, sino también de muchos otros países, y por eso se convirtió en el principal accionista de las mayores compañías del mundo. Bueno, este tipo saca anualmente una carta a los CEOs de las empresas que controla. La sacó esta semana y a propósito de esa carta, que no dice mucho, bueno, advierte sobre la desigualdad, es interesante eso, habla de que en la medida en la que la gente no acceda a los beneficios de los mercados de capitales, esa desigualdad se va a profundizar. Dice que el crecimiento está alcanzando muy poca gente, que la oportunidad para Occidente, para el capitalismo, es ensanchar la ownership, dicen ellos, la propiedad como un concepto que abarque a más gente. Y es alucinante verlo al tipo porque habla como un estadista. Le dio esta entrevista a la BBC, yo te recorté dos cachitos. A Hay ver. uno en el que habla del precio del petróleo y de la posibilidad de una recesión global que frene en seco al capitalismo, y hay otra parte que habla de China y la inteligencia artificial. Si querés, escuchemos la primera. Dale, a ver. To me, everybody has to recognize there's not going to be an outcome that's somewhere in the middle. It's going to either be two extremes. Is Iran a country that can be accepted by the international community? Can Iran be a country that participates in the world again? And if that outcome occurred, then you could have the Iranian oil back into the marketplace alongside the growth of the Venezuelan oil. And you could paint a picture where oil prices could be lower than they were prior to the Iranian war. If there's a cessation of war, and yet Iran remains a threat to trade, a threat to the Straits of Hormuz, then I would argue that we could have years of, above $100, closer to $150 oil. What happens to the global economy if that happens? How do we see it? We'll have global recession. Es impresionante, ¿no? El tipo dice, hay solamente dos opciones, no creo que vaya a pasar nada en el medio. Dice, Irán se incorpora como un país sin representar una amenaza, o sea, se somete a Estados Unidos y ahí el barril se va a $40, o durante años sigue siendo una amenaza y nosotros vamos a tener que comernos el barril arriba de $100, quizás en 150 durante varios años. Y entonces el colega británico le dice, ¿y en ese caso qué pasaría? Me dice, bueno, una recesión global. El siguiente fragmento, si quieren... Espera, Ale, una cosita, porque la repregunta que se me ocurre, no sé si se la hizo el periodista, es ¿qué porcentaje de factibilidad le da a la variante 1, Irán integrado al mundo, o a la variante 2? Porque lo que vos ves ahora es, puede haber un acuerdo,
pero Irán se va a correr del lugar de la amenaza, porque además es lo que le da alguna garantía de supervivencia al régimen. Entonces vos ves, después de lo que la inmensa mayoría de la prensa occidental habla como una metida de pata gigantesca de Trump, deriva en Irán sosteniéndose solo si es amenazante, con lo cual el horizonte del petróleo alto y la recesión es mucho más probable que el otro. No sé, razono yo desde acá, ¿no? De las palabras de Fink se desprende también que él considera más probable el segundo escenario, pero es interesantísimo porque él tiene una relación ambigua con Trump. A diferencia de Jamie Dimon, el del JP Morgan, no confrontó abiertamente nunca con él. De hecho, hace poco elogió un plan de Trump para darle cuentas a los jóvenes, a los adolescentes, para darles guita incluso a los recién nacidos. Es un tipo que viene trabajando bastante con Trump. Pero la incertidumbre es tal que nadie se anima a trazar un panorama. Yo hablé con Nico Gandini, que esta semana estuvo en la CERAWeek, la cumbre de petroleros en Houston. Y la verdad que lo que me decía es, acá nadie tiene certezas de nada. Estaban todos pendientes de lo que pasaba en Medio Oriente, veían la montaña rusa delante suyo, hoy es 110, ayer era 97. Es una situación realmente muy tensa. Para el segundo, si quieren, actívenle los subtítulos automáticos para los que están viendo por YouTube. Es más cortito igual, pero escuchá lo que dice de la inteligencia artificial y de China. Fink. We've seen trillions of dollars pumped into AI. When Jamie Dimon did an interview with the BBC recently, he said a lot of that money might end up wasted. Are we in a bubble? Will a lot of that money be wasted? What do you make of that? I do not believe we have a bubble at all. That being said, could we have one or two failures in AI? Sure, I'm fine with that. Okay, that's market mechanisms. I believe there's a race for technology dominance. I believe if we do not invest more, China wins. Bueno, acá habla de vuelta como un hombre de Estado, como un hombre en guerra. Le pregunta el colega si no ve una burbuja, como la vio Jamie Dimon, justamente el CEO de JP Morgan, que dijo en los próximos años se van a destruir billones de dólares en acciones de las empresas de inteligencia artificial. Y él dice, mirá, más allá de que haya una burbuja o no, yo no la veo. Pero si no invertimos más en inteligencia artificial, gana China. Con lo cual, él lo que está diciendo es, no tiene que importarnos si esto después deriva en colapsos de empresas o en burbujas. Lo que tenemos que hacer es ir por la tecnológica, porque si no, nos pasan por arriba. Y esto combina, pero de manera alucinante, con un informe que sacó el Deutsche Bank. El Deutsche Bank es banco de origen alemán, pero que está en Wall Street, sobre todo, es donde laburaba Bausili, por eso tuvo la causa el presidente del Banco Central antes de asumir durante todo el lustro pasado, porque lo enganchamos con los negocios que hacía con Deutsche Bank siendo secretario de Finanzas de Caputo. Pero el Deutsche Bank acaba de sacar un informe, lo sacó el 24 de marzo, que se titula ¿Qué significa Irán para el dólar? La tormenta perfecta para el petrodólar. Y las cosas que dice ese informe también hablan de un debate que está ocurriendo en lo más alto del mundo financiero, lo más alto del mundo económico, que es si no puede esta guerra no solamente llevar el petróleo a 150 y quedarse ahí varios años y generar una recesión terrible, sino también matar el predominio del dólar a nivel mundial. Y dicen los del Deutsche Bank, el mundo ahorra en dólares en gran medida porque pagan dólares. El predominio del dólar en el comercio internacional se basa sin dudas en el petrodólar, el petróleo que se comercializa a nivel mundial y se factura en dólares. Esto es lo que ocurrió después de la crisis del petróleo y la ruptura del patrón oro en 1973. En 1974, Arabia Saudita acepta fijar el precio del barril de petróleo en dólares, se crea la economía que en estos 50 años rigió a Occidente, a cambio de garantías de seguridad de que Estados Unidos iba a proteger a sus aliados en Medio Oriente. Ahora que sus aliados están siendo bombardeados por Irán, lo que dice el Deutsche Bank es
hay un incentivo para las cadenas de valor, para que las cadenas de valor mundiales se desdolaricen. ¿Y qué mira el Deutsche Bank? Dice, por un lado, los cimientos de este régimen del petrodólar ya estaban bajo presión antes de este conflicto porque buena parte del petróleo de Medio Oriente se vende ahora a Asia y no a Estados Unidos, que tiene el shale, tiene el fracking, hace la suya, se autoabastece. El petróleo sancionado de Rusia desde la guerra de Ucrania se vende sin pasar por el dólar, se vende a Oriente. Ahora eso se le suma a Irán y lo que dice el Deutsche Bank es, miremos con mucha atención el paso de buques por el estrecho de Hormuz que pagaron el petróleo que llevan en yuanes, porque eso es lo que hizo Irán para decir, mirá que yo dejo pasar al que quiera, al que pagó en yuanes lo dejo pasar, al que paga en dólares no, y esto, dice el Deutsche Bank, podría ser la catalización, el catalizador de el fin del petrodólar como moneda mundial y el surgimiento del petroyuan. O sea, una amenaza existencial para un Estados Unidos que vivió por encima de sus posibilidades todo este tiempo. A ver, explicar lo más didácticamente posible por qué razón que en la cadena de pagos el dólar sea la moneda de intercambio influye en el poder norteamericano en el mundo e influye en la calidad de vida de los ciudadanos norteamericanos. ¿Por qué? Que no sea el dólar el patrón de referencia cambiaría en algo más allá de eso. Estados Unidos está habilitado, gracias al predominio del dólar a nivel mundial, a gastar todo el tiempo más de lo que recauda, tanto a nivel Estado como a nivel país. Tiene un déficit sistemático de cuenta corriente, o sea, exporta menos de lo que importa. Y como su moneda es admitida en el mundo, emite y compra lo que quiere afuera sin pagar costos inflacionarios porque la moneda se reparte por el mundo. Exacto, y todos queremos tener dólares e incluso en las crisis que se sucedieron desde los 70 para acá, lo que hace la gente es comprar dólares. Cuando se dispara una crisis en Estados Unidos, cuando hay una guerra, un quilombo, igual compramos dólares. Bueno, eso es por ese predominio global que ahora dice el Deutsche Bank está amenazado y que Larry Fink también ve amenazado cuando dice el petróleo se puede ir a 150, porque lo que está diciendo es el dólar se va a devaluar frente a todas las commodities. Es algo que no queda lejos, habla de los dólares que tenemos nosotros también en las reservas, de los dólares que tiene cada uno ahorrados. O sea, vos comprarías yuanes. Y lo que pasa es que el yuan no cotiza libremente, no es una moneda que hoy cotice de mercado, pero la verdad que sí, si uno lo mira en el largo plazo, yuanes o activos en compañías chinas, la verdad que es algo que está invirtiendo, cualquier gran fondo de Wall Street en este momento. Mi viejo decía dólares y ladrillos. Sí, claro, bueno. Es como una oración judía argentina de décadas. Total. De ladrillos te voy a hablar también cuando hablemos de Caputo, porque hay mucha gente que está preguntando por créditos hipotecarios y la verdad que vale la pena conversarlo. Pero a nivel mundial también pasó, casi inadvertido para la prensa local, un fallo de un jurado de Los Ángeles contra Meta, que es la dueña de Facebook, de WhatsApp, muy fuerte, de Instagram, y contra Google, que es la dueña de YouTube. Es loco estar diciéndolo por radio y también por YouTube, que de algún modo es como nuestro patrón, ¿no? Una especie de omnipresencia sobre el mundo streamer. Que nada, que no le podemos hacer ni un piquete, boludo, ni una asamblea, nada, ni una huelga. Es increíble lo que ha pasado con las relaciones obrero-patronales en la prensa. Porque es eso, ¿no? YouTube, si te ves a nosotros pensar, generamos contenido para YouTube, YouTube hace un negocio bárbaro y nosotros le cobramos un mango. Exacto. O cobramos muy, muy poquito en relación a lo que se genera. Pero lo que juzgaba este tribunal no es eso, sino la potencia adictiva que tienen por sus algoritmos, tanto Instagram como YouTube. Y el caso de la piba que hizo la demanda es impresionante. Tiene ahora 20 años, pero empezó a usar YouTube a los 6.
A los 6 años se descargó la aplicación en su iPod Touch, que en ese momento existían. Quería ver videos de lápiz labial, videos de Animal Jam, que era un jueguito en ese momento para iPod para niños. Publicó su primer video cuando tenía 8 años, algo que está recontra mil contraindicado por todos los expertos, por todos los pediatras, por todos los psicopedagogos. Y a los 9 ya empezó a publicar y a interactuar con otros en Instagram. La madre intentó evitarlo, restringirle el acceso a la aplicación, pero ella lo consiguió esquivar muy fácilmente teniendo 9 años. Esto es lo que juzgaban. Si las plataformas establecen mecanismos para evitar que los pibes se hagan adictos o si al revés los hacen y nos hicieron adictos a propósito con distintas argucias algorítmicas. Bueno, para los 10 años Kaylee ya había subido 200 videos a YouTube, había creado distintas cuentas para que pareciera que sus videos tenían más me gusta, entonces se me gusteaba entre las cuentas, como hacen los trolls de Santiago Caputo, pero sin garpar, lo hacía por la suya, y a los pocos años empezó a autolesionarse, a tener problemas de depresión, a tener problemas de salud mental de distinto tipo. Bueno, la discusión con los abogados de Meta y los abogados de YouTube, muchos comparan este juicio con los juicios del tabaco de los 80 y los 90. La discusión era, ¿vos sabías que esto era adictivo? ¿Vos lo hiciste a propósito? Y lo que se encontró, por eso los jueces, la gente del jurado encontró culpable a Google y a Meta, es que había informes internos que decían muy claramente que esto estaba generando adicción y adicción en los más pendejos. Es algo impresionante de ver los informes, porque son discusiones que se daban, por ejemplo, hace 10 años, en 2015, Instagram ya sabía que tenía 4 millones de usuarios menores de 13 años. Y ya sabían que el 30% de los niños de entre 10 y 12 años de Estados Unidos usaban Instagram. Con lo cual la evidencia es muy profusa respecto de que todo esto era a propósito, de que mecanismos como el escroleo infinito, que no se termina nunca, te hacen quedarte, te hacen estar, que los incentivos a la permanencia son parte de la lógica algorítmica, que se premia al que permanece, que se premia al que más publica, que hay fallos deliberados en la verificación de la edad, que las empresas no hacen como corresponde, por eso están siendo también juzgadas en Europa, y que estos documentos internos desmienten a Zuckerberg y desmienten a las autoridades de Google cuando dicen nosotros no sabíamos. Bueno, la sentencia fue por $3 millones, tiene que pagar 70% una y 30% la otra, ahora te voy a decir cuál, pero hay otras que hicieron arreglos confidenciales ahora, en enero y en febrero, Snapchat, TikTok, con esta misma demandante, porque también sabían que se les venía una sentencia en contra. Ahora, no son solo estos 3 palos, porque voy a decir 3 palos que son para compañías que, mueven también como países. El tema es que este fallo habilita ahora una catarata de otros juicios que hay en otros lados, por eso era considerado un mojón, ¿no? Para la jurisprudencia. Habilita ahora una avalancha de otros casos, incluso en otros países que se pueden tomar de esta sentencia, que les pueden costar miles de millones de dólares a estas compañías que, igual que Larry Fink, están recontra alineadas con Trump, ¿no? Se vio en su asunción. Cuando asumió, claro. ¿Te acuerdas que estaban todos en filita? Totalmente. Bueno, es que en un punto todo se metió en la guerra. O sea, vos lo escuchás a Larry Fink hablar de que China gana si no invierten en inteligencia artificial. Lo escuchás hablar de los bombardeos y de cómo se paga el petróleo del estrecho de Hormuz. Lo escuchás a los plataformeros estos, a los feudales, tecnomagnates feudales, y también están en guerra. Son parte de un mundo en guerra que encima ventila sus cuestiones domésticas, en este caso
bastante pendientes, ¿no? Son juicios que vienen de hace un montón de tiempo. Bueno, breves palabritas dedicadas a Luis Caputo. Bueno, voy a tratar de no usar ningún adjetivo. La última tentación de Caputo son nuestros dólares en el colchón. Viene hablando de ellos de manera obsesiva desde que asumió. Pero ahora lo que puede hacer para intentar reavivar esta economía lánguida, esta economía, que no levanta, que no ofrece datos alentadores, que los tienen que inventar, los tienen que manipular, tergiversar para poder defenderse, es el crédito en dólares. Por lo que va Caputo es por préstamos como había en la convertibilidad en dólares para la gente que gana en pesos. De esto se habla poco en los medios, se habla mucho entre la gente y se habla mucho también entre banqueros. Estuve con un banquero que me dijo, mira, en 2 o 3 meses algo va a salir vinculado a esto. Lo que hay habilitado desde el año pasado es algo que durante mucho tiempo se evitó para que justamente no vuelva a pasar, lo del corralón, lo del desfasaje entre monedas, lo de las deudas que no se pueden pagar porque están en dólares y que hay que especificar. Se habilitó el año pasado cuando en febrero del 2025 el Banco Central flexibilizó sus normativas y permitió a los bancos prestarle ya no solo a los exportadores o a los que ganen en dólares, que fueron los únicos que en estos 25 años pudieron ir a pedir préstamos en dólares a los bancos. Lo que habilitó el Central el año pasado es que los bancos que se financiaran con una obligación negociable específica en dólares, que dijeran, esta plata que me están dando los inversores es para prestar a deudores hipotecarios, a gente que quiere tener una vivienda propia, lo podían hacer. También habilitó que los bancos lo hagan con fondos propios. Y entonces los bancos empezaron a prestar dólares el año pasado en préstamos personales que son carísimos. Prestan dólares a un año y te cobran 15% de tasa de interés en dólares. Pero empezaron ahora también, hace muy poquito, a ofrecer préstamos hipotecarios en dólares. El primero que lo hizo fue el Banco Macro, lo hizo especial para sus clientes Selecta, que son unos clientes que ganan más, digamos, que tienen más de 5 palos en la cuenta, que cobran o mueven 5 palos al mes. A ellos les empezó a ofrecer hasta el 50% de financiación de la vivienda que se quieran comprar, de la tasación que dan las inmobiliarias, con un tope de $1 millón a 5 años, préstamos en dólares con tasas del 10% anual, todavía muy caras este banco. O sea, te dan $300.000 y devolvés $450.000, más o menos. Sí, en esos 5 años sí. Claro, es algo carísimo todavía. Lo que está por verse es si esa tasa puede bajar en caso de que el Banco Central permita hacerlo con depósitos de los ahorristas. Porque claro, la gran cuestión es los bancos que reciben depósitos en dólares, que tienen cada vez más depósitos en dólares porque hay un montón de gente que ve el dólar barato, se lo compra, lo deja en la caja, como pasó con Macri. Después de esos dólares se pueden ir muy rápidamente en caso de que alguien se vea venir una devaluación. Bueno, esos dólares el Banco Central no permite a los bancos prestarlos a gente que se quiere comprar una casa. Eso es lo que podría habilitar en los próximos 2 o 3 meses. La pregunta que se hacía el banquero con el que hablé es, ¿van a habilitar préstamos como los de la convertibilidad, que puedan representar hasta el 30% del ingreso de una persona, como pasa con los créditos hipotecarios en pesos, o los UVA, ¿no? Digamos que ahora dan los bancos, que tienen ese tope para que vos puedas pagar en el futuro la cuota, y se supone que si aumenta
el sueldo a la par de la inflación, bueno, vas a poder seguir pagando la cuota. El tema es que los saltos del dólar acá en Argentina son muy bruscos. Claro, es El, una apuesta jugadísima, jugadísima. Lo que puede llegar a hacer Caputo para que Milei gane las elecciones presidenciales del año que viene es meternos de vuelta en riesgo corralón, meternos de vuelta en riesgo de descalce de monedas, meternos de vuelta en riesgo 2001, básicamente. Y esa es la tentación que tiene Caputo porque sabe que los dólares en el sistema financiero se están acumulando a lo loco, que la gente no le cree a su programa económico en términos de que va a poder sostener el peso mucho tiempo. La experiencia está a la vista, ¿no? O sea, si no lo rescataba el secretario del Tesoro en octubre, se chocaba. Lo que te quería preguntar es, ¿a los bancos privados les tienta ese negocio? Porque así de riesgoso que es para el que toma el crédito, es de riesgoso también para el banco que lo da. Si la diferencia entre un buen banco y un mal banco, si eso existiera, es que en los momentos de tentación prestemos, porque eso incrementa los balances, el tipo que es prudente dice, para un cacho porque hay que ver si nos pueden devolver. Y el tipo que es un ambicioso y quiere resultado y quiere ganar el bono al fin de año, dice, prestemos, total, el tiempo ya al final lo van a salvar. ¿Qué pensás que va a pasar ahí? Bueno, este banquero me lo decía preocupado, Claro. Esto de la posibilidad del descalce de monedas a la Mingo, a la 2001. Porque claro, ellos lo conocen bien a Caputo, saben que es el chicken game, de acelerar contra la pared, de a ver quién se la banca, ¿viste? El típico trader de Wall Street que arriesga, en este caso es su segunda oportunidad, ya pasó que arriesgó y perdió todo, perdió la nuestra, ¿no? O sea, se puso de sombrero en la economía en 2018 y pocos lo recuerdan, pero pasó hace poco. Uh-huh. Este banquero lo recuerda bien, entonces me decía, mira, a mí me parece piola si habilitan préstamos hipotecarios en dólares con la plata de los depositantes, pero con un 10% de tope de relación cuota-ingreso, claro. Por ejemplo, que sirva para hacer refacciones. Si vos querés hipotecar tu casa para hacer una refacción, pedís un préstamo en dólares, eso tiene una tasa más baja. Ok, ahora, para comprarse viviendas a este valor de la vivienda con estas tasas de interés, dice, es riesgoso. A mí se me ocurrió traértelo hoy porque ayer vino Gabriel Martino a Pasaron Cosas, el ex CEO del HSBC, un tipo que era muy macrista, ahora es muy mileísta, y me decía, yo presto, ahora es desarrollador inmobiliario, hace viviendas, complejos de viviendas populares en algunos barrios y de lujo en otros, tremendo lo de lujo que hace en Punta del Este, por ejemplo, capaz pasó a Dorni, por ahí me decía, yo presto de la mía a los que me compran financiado en dólares. Claro, prestar de la suya es correr riesgo con la suya. El banquero se arriesga a no poder devolverle los dólares al depositante, y eso es lo que un banquero central, un ministro de Economía con conciencia, buscaría evitar en un país con una historia tan traumática como la reciente nuestra, salvo que quisiera ganar las elecciones a cualquier precio y que pretenda reavivar una economía que no levanta, la verdad que no levanta, con préstamos en dólares que, bueno, según este banquero se puede poner de sombrero. Ale, gracias por buenísimo el informe internacional espectacular, muy interesante esto. Nada, pasó un buen fin de semana y ¿qué te iba a decir? Y nada, gracias. Igual ustedes, chicos, abrazos, buen día.